Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores de Ventana Evangélica. Damos gracias al Señor por un domingo más, de verdad, que estamos con vosotros y la oportunidad que Dios nos da de poder hablar de nuestro Señor y de nuestro Dios. Un Dios vivo y un Dios real. Y bueno, en esta ocasión tengo, la verdad, el honor y el privilegio de poder entrevistar a un hombre curtido en el Evangelio, un hombre con muchos años, con muchos avatares en el Señor, y es el actual pastor de Filadelfia, llamado el hermano Tucho, al cual queremos darle la bienvenida. Hermano Tucho, bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí con todos los que tienen la oportunidad de ver este programa. Uh-huh. Gloria a Dios. Como decía, ¿no? Yo creo que doy gracias al Señor por hombres como tu persona en este caso, porque no lleva 2 días en el Evangelio, sino que lleva ya unos años, y creo que conociste al Señor de bien joven, ¿no? ¿No es así? Contaba en aquel tiempo con 17 años y medio, allá sobre el año 69, hace ya un poquito tiempo. Pero en este tiempo, pues he tenido la oportunidad de sembrar la palabra. Y a veces, como dice la Biblia, con lágrimas, pero siempre hay cosecha para los que siembran con lágrimas. Y hasta aquí la mano de Dios nos ha traído, y creo que todavía no ha acabado con ninguno de nosotros, porque sus planes siempre tienen el éxito de la victoria. Qué bueno. Año 69, la verdad es que, bueno, yo nací en el 64 y ya han pasado unos años, ¿no? Y bueno, a un joven de aquel tiempo, de aquella época, ¿qué fue lo que te cautivó para venir a los caminos del Señor? ¿Qué te atrajo a Cristo? Yo entonces, mi propósito, las metas que yo perseguía, pues entonces era guitarrista de la guitarra flamenca, y tenía roce con Camarón, con Paco de Lucía, con los que después fueron famosos, pero en ese principio estaban también comenzando. Y el propósito y el programa de mi vida era llegar a rozarme con esta gente y a tener unos niveles de fama consideradas, y como todos los jóvenes persiguen la prosperidad, la fama. Lo que pasa que yo siempre sentía dentro de mí como un vacío. ¿Habrá más que esto? ¿Esto será todo lo que el hombre puede alcanzar o conseguir? Y esas preguntas en algunas ocasiones me llevaban en la noche oscura a hacerme la pregunta: ¿para eso he nacido o hay otro plan? En esas preguntas yo creo que el Espíritu Santo estaba poniendo cierta semilla que me indicaba que no está el hombre solo para el disfrute humano, no está el hombre solo para considerar lo humanamente posible o los logros humanos, sino que había algo más dentro. Claro, en esas preguntas, alguien vino a mi casa, un primo mío, él era inconverso, pero le habían regalado un Nuevo Testamento. Él no apreciaba ese libro que nos habla del plan de salvación, no apreciaba, no lo quería, y entonces en mi casa me lo ofreció. Y cuando este hombre, siendo inconverso, me ofreció el Nuevo Testamento, yo lo recibí con una ansiedad y unas ganas incomprensibles que ahora sí lo entiendo. Era la semilla de Dios por el Espíritu preparándome de antemano, que aquel libro me marcaba la ruta de mi alma y de mi espíritu. Él me lo entregó. Yo entonces trabajaba en un tablao
de Madrid, que se llama Villarrosa, establecido en la Plaza Santa Ana, y venía muy tarde de trabajar, lo mismo las 3, las 4 de la mañana, y me tiraba 1h30 y 2 horas leyendo el Nuevo Testamento. Y al leer parece que el Espíritu tomaba la palabra, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y empezaba a hablarme profundamente de la necesidad de ponerme a cuentas con Dios. Ese fue el primer contacto radical que tuve con el Señor. Con la palabra. Con la palabra. Y como bien dice, ¿no? Claramente, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra, ¿no? La que nos dice el Salmo, ¿no? El Salmo, precisamente el Salmo 19, ¿no? La palabra es la que convierte nuestra alma. Total, que fue la palabra, ¿no? La que comenzó y luego, porque pregunto, ¿en aquel tiempo había alguna iglesia, había alguna congregación? ¿Cómo pudiste seguir ejercitando esa fe, los caminos? Bueno, en aquel tiempo, en nuestra étnica o nuestro pueblo, no se había esparcido mucho la palabra de Dios. Entonces, vino a mí un deseo de profundizar la Escritura, y me pasó, pues, en el intento de buscar, me acercaba, preguntaba a alguno, y las respuestas no eran muy concretas, porque había poca iluminación. Pero empecé a leer la palabra y me di cuenta que por el Espíritu Él estaba haciendo algo que más tarde iba a glorificar su nombre. Yo leí el Nuevo Testamento, en ese Nuevo Testamento, y había una promesa. Esa promesa me impactó. La promesa era: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto no más el Padre bueno dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Yo creí con todo mi corazón esa promesa, sin haber oído la palabra en ninguna iglesia, ni ningún predicador me la había expuesto. Me puse de rodillas al lado de mi guitarra, la cual era mi oficio, y le dije: tú eres mi Padre, y yo te pido ahora que por el Espíritu Santo me bautices como los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Te pido esa promesa, que la hagas mía y parte esencial de todo mi ser. Pasó esa oración aproximadamente una semana. Entonces había unos hermanos de Burdeos, Francia, de nuestro mismo pueblo, que iban a venir de misioneros desde Burdeos a Madrid, con sus propios recursos económicos, sin depender de nada ni de nadie, sino sembrando con sacrificio y lágrimas de sus propios salarios la palabra. Y llegaron a Madrid. El encuentro mío con ellos fue sorprendente, porque entonces ni había móviles, ni había la posibilidad de conferencia entre una provincia y otra, a menos que no fueras a los que llamaban las centralitas. Entré con mi papá a esa centralita y milagrosamente estos tres estaban allí. Claro, yo entendí que esa era la respuesta de la semana de oración que me había hecho. Dame el Espíritu Santo. Me dirigí a ellos sin mediar palabra. Increíble, pero cierto. Y les dije:
vosotros sois siervos del Dios viviente que habéis venido a sembrar a Madrid la palabra. Y ellos me dijeron, ¿quién te lo dijo? Y yo les dije, el Señor vuestro y mío. Él me ha dicho que vosotros venís. Y entonces el rey Nabucodonosor, que fue un hombre tratado por Dios, en el libro de Daniel, capítulo 4 y versículo 1 nos dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas, que moran en la tierra, ahí está incluido Jerez y toda Andalucía, los que moran en la tierra, y ahora nos dice, paz os sea multiplicada. Eso es lo que deseo para toda Andalucía, para toda España y para todo el mundo, que la paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuál grandes son sus señales y cuál potentes sus maravillas, su reino, reino eterno y su señorío de generación en generación. Yo entiendo que esos días el Señor de señores encauzó mis pasos a raudales de gracia con estos tres siervos de Dios. Ellos también eran nuevos, conocían algo, pero no tenían el conocimiento de las casas y de las familias que yo tenía, y les hice una invitación. ¿Queréis predicar la palabra? Y ellos me respondieron, para eso hemos venido. Claro. Me dirigí a la casa de un familiar mío y allí se reunió como en una casa no muy grande. Se reunieron como 60 personas que yo fui llamando puerta por puerta. Y cuando todos estaban reunidos, ellos pudieron sembrar la palabra de Dios. Luego estos familiares me preguntaban, ¿pero esto es verdad? Y yo les dije, tan cierto como respiráis, esta palabra es la única verdad. No es una verdad, sino es la única verdad. Porque el rey me estaba dirigiendo en esos momentos a ser un sembrador directa o indirectamente de la semilla que aquellos varones de Dios traían. Qué bueno. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo que he podido ver en tus palabras es que tu corazón clamó a Dios, y el Señor escuchó tu voz y te agarraste a una promesa de Dios, a las promesas que Dios hace en su palabra, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta, hermano, para aquellas personas, ¿no?, que no nos pueden estar viendo y demás. ¿Siguen vigentes las promesas de Dios actualmente para aquella persona que puedan leer la Biblia? Amén. Esa es una buena pregunta, muy actual. Ayer mismo compartí en la iglesia una de las experiencias del pueblo de Israel que confrontó Elías. Les dijo que hasta cuándo claudicarían entre dos pensamientos, porque hoy generalmente hay tanta doctrina, tanta forma de pensar, que uno se pregunta, ¿se puede confiar en la palabra de Dios? ¿Es factible confiar en las promesas? La Biblia nos dice que Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que seamos participantes de la naturaleza divina. Cuando alguien lee la palabra, tan seguro como respiras, la palabra de Dios es el oxígeno de la verdad que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha revelado en las promesas divinas. Y el que se aferre a esas promesas, con seguridad te comparto que se van a cumplir en el momento preciso y en el instante adecuado. A tal manera
que yo soy un superviviente de esa verdad. No te está hablando alguien que fue a un seminario y que le enseñaron la teoría y que luego la comparte porque le hicieron un lavado de cerebro. A mí me ha hecho el lavado de alma Jesucristo directamente. ¿Qué estoy tratando de decir? Que soy un testigo de que Dios sigue funcionando y sus promesas son auténticas y verdaderas. A tal manera que la oración que le hice en mi casa a solas, Dios me la respondió en público, porque según íbamos a la semana y algo, con estos 3 varones, a otra casa, en este caso era la casa de mi suegro y mi suegra en esa época, le dije a uno de los pastores, ora por mí, porque voy a recibir el Espíritu, como los Hechos capítulo 2. Él me quedó mirando, me vio un joven de 17 años y me dijo, tranquilízate, que voy a orar por ti. Bueno, hubo una reunión, venía la gente, como está en la Escritura, nosotros creemos en la imposición de mano, y oraba por la gente imponiendo las manos para que Dios bendijera o sanara o rompiera alguna cadena. Empezó a orar por la gente y se ve que este siervo amado de Dios de mí se olvidó un poco. Tenía la mano en la cabeza de alguien que estaba a mi lado, le quité la mano y se la puse en mi cabeza, literalmente, hermanos. Y en ese momento sucedió algo que me marcó para el resto de mi existencia. Bajó una luz como un foco del mismo cielo, abrió mi boca literalmente, cayó a mi estómago, reventó allí, caí al suelo y empecé a hablar en nuevas lenguas como Hechos capítulo 2, porque es una promesa invariable. Esta promesa es para vuestros hijos y para los padres y para todos aquellos al que Dios llamara. Y creo que ahora Dios te está llamando también a ti, a hacer un encuentro con Dios. Esa promesa, me levanté. Estábamos recién casados con mi esposa y mi cara echaba tanto fuego que mi esposa salió llorando de verme y no entendía mucho. Cogió paños de agua fría y me las ponía en la cara y yo decía, no hace falta, lo que he recibido es de arriba y lo que viene de arriba no te mata, te purifica. No es fuego que quema, es fuego que purifica, arranca todo aquello que nos sirve. Y desde esa experiencia tan importante de mi vida, empecé a ver que Dios era más amplio de lo que yo imaginaba, que Él era el Todopoderoso. Me tiré una semana aproximadamente que figurativamente no andaba por la tierra, iba como en las nubes, paseándome por un monte que había al lado. Algunos me decían, para ahí va el loquito ese, que era guitarrista, por ahí va ese, ¿qué le ha pasado? Y yo ni me enteraba porque era tanto mi amor, mi oración en el Espíritu, que yo no me daba cuenta de los que se burlaban de mí. Eso le sucedió en los Hechos capítulo 2 también. Los llamaban borrachos, les decían que estaban locos, que estaban llenos de vino, ebrios. Pero ellos decían una respuesta en la boca de Pedro: no están borrachos, sino que es la profecía y la promesa de Joel. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos.
Amén. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor, ¿no? Por ese testimonio, ¿no? Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia y su palabra no cambia. Amén. El Señor sigue actuando y Dios quiere seguir trabajando en tantos hombres, en tantas personas que nos pueden estar escuchando. Porque si a mí hay algo que me gusta comentar y hay algo que me gusta decir, de que nosotros no seguimos a un Dios muerto. Amén. Seguimos a un Dios vivo y a un Dios real. Jesucristo dijo, he aquí, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios real. Y nuestro Dios, sobre todo, es un Dios fiel a su palabra. Porque en estos años, hermano Tucho, lo que veo es que, y he podido comprobar en tu vida, que Dios ha sido fiel contigo, ¿no? Y con tu casa, con tu esposa, con tu matrimonio. Amén. Así. Una vida de fidelidad de Dios. Aleluya. Cuando yo comencé a sembrar la palabra, pues yo dejé el mundo de la guitarra. Para mí eso era una prueba, porque era mi sostén. El Señor me prometió, no te faltará nada mientras confíes en mí. Y en 51 años no me ha faltado de nada. Gloria a Dios. No es un mes ni dos, siempre ha sido fiel. Una de las necesidades apremiantes, empecé la obra en Madrid. Allí me tiré sembrando la palabra, pues cerca de 5 a 6 años. Después el Señor me invitaba para hacer obras en otras capitales y fui a Alicante, estuve sembrando la palabra en Alicante, estuve después de pastor en Santander. En Santander tuve la ocasión en año y medio de bautizar a 100 personas. Hubo un despertamiento importante, pero siempre he visto que unos siembran y otros riegan, pero ni el que siembra ni el que riega es nadie, sino Dios, que directamente da el crecimiento. No necesita Dios caballos alazanes, sino borricos con orejas de borricos, que estén dispuestos a llevar en sus lomos al Mesías, al único Salvador. Se cuenta que cuando Dios utilizó ese burrito, pues llegó a la cuadra y dijo, que nadie de aquí adelante me diga que soy un burro, porque me han echado palmeras y mantos. Y una vaca que había por allí le dijo, mira que este burro es burro, que no era a ti el que las echaba, que era el que te había domado. Porque tener en cuenta que cuando llama Jesús a sus discípulos y le dice, traer al pollino, les da algo que es una directriz en el que ninguno haya montado. ¿Por qué le dice eso? Porque yo he entendido claramente que el domador es Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo habían domado nadie. Cuando le echó el manto, nadie veía al burro, le veían las orejas solo. Si Dios nos utiliza en algo, lo único que van a ver de ti son las orejas de burro. Qué bueno. Toda su gracia es de Él, toda su gloria es de Él. Intentar llevarle la gloria es intentar la muerte segura que te viene. Su gracia es superior siempre y sus promesas son vigentes, como el día que se escribieron hasta el día de hoy. Lo creo, lo predico, vivo en ello. Después he estado supervisando la obra, Barcelona, en algunas partes, y ahora por la gracia de Dios, cuando algunos me decían, ya con 70, cerca 70, ¿dónde vas? Pues me siento más joven que cuando empecé. Y me siento con más ganas de servir a Dios que cuando empecé con 17 años. Y estoy en Jerez sembrando la palabra y Dios me ha dado el placer de estar con vosotros y daros este ánimo y esta verdad. Jesús vive y Él es real, verdadero, más que el aire que respiras y más que la sangre que circula en tus venas. El Señor bendice nuestra vida con la abundancia de su palabra. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano Tucho, como has comentado, ¿no? Estás ahora mismo pastoreando aquí en la iglesia de Filadelfia de Jerez, que está aquí en la zona sur, una iglesia, un templo hermoso, por cierto. Y bueno, aquellas personas que se quieren acercar, ¿qué día tenéis las actividades?
La tenemos todas las semanas excepto 2 días. Martes y viernes son los 2 días que no tenemos servicio. Los demás días, todos. De alguna manera somos farmacia de guardia. ¿A qué hora comenzáis los cultos allí? Tenemos la oración de 7 hasta 8, porque creemos que si no hablamos con el Padre no habla con nosotros. Hay que orar y clamar y Dios responde las necesidades. Y luego de 8 en adelante, o bien empezamos a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación y exponemos las verdades bíblicas, la doctrina liberadora de la palabra auténtica de Dios. Evitamos mucho que la gente vea o incluso practique, pues de alguna manera, cosas que no son bíblicas. Evitamos la expresión de emociones fuera del control del Espíritu Santo, aunque a veces puede venir el Espíritu Santo y descontrolar el programa. ¿Es soberano? Es soberano, y ahí no hay límite en lo que Él puede hacer. Ese es lo que cada día que tenemos culto y servicio, pues estamos practicando. Lo cual damos un llamamiento no solo en nuestro templo, a cualquier iglesia que te apetezca huir y esté más cerca de tu casa, a donde se predique la verdad y se crea en las promesas, ahí acércate y Dios te va a bendecir. Qué bueno. Lo que sí sé, hermano, y me consta que hay un buen coro de alabanza. Eso sí, eso sin lugar a dudas. Gloria a Dios, un coro bueno de alabanza es importante que glorifique a nuestro Dios bendito. Hermano, para terminar, estabas hablando antes, ¿no? Ese pasaje de que Elías, ¿no?, le decía a sus discípulos: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos, ¿no? Y seguramente no puede haber personas, ¿no?, que están si seguir al Señor, si seguir los caminos del Señor. Para aquellas personas que nos pueden estar viendo, ¿qué le diría a aquellas personas que aún todavía no se han decidido de seguir los caminos del Señor? La única respuesta que tenemos a esa pregunta generalizada es que solo uno ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo soy un camino, sino el camino. No dijo soy una verdad, soy la verdad. Y no dijo soy una vida, soy la vida. Así que el que está en Cristo tiene el camino, la verdad y la vida. Jesús, invítale a tu corazón, invítale a que se haga el dueño y Señor, no solo de tu vida, sino de tus conflictos, de tus problemas, porque Él no es el que lo mismo soluciona tu problema, pero te da la envergadura para enfrentarlo y superarlo. Porque hay algunos que quieren utilizar al Señor como el éxito de solucionar sus problemas. Y es que Dios a veces puede solucionarlos, pero también puede darte los recursos para enfrentarlos y que no le hagas que esos te venzan. Estoy recordando una verdad de don Samuel Vila, un hermano que conocí de Tarrasa, y él me enseñó esa verdad que jamás olvidó. Cogía una moneda, en este tiempo era una peseta o un duro que llamaban, y decía: el problema, según en el lugar donde lo pongas, así tú vives. Si lo pones en tu mano, ves el problema, pero ves todo lo demás que se llama Cristo. Pero si te lo vas acercando el problema y más y más y más y más, y te lo acercas y luego encima cierras el ojo donde podías ver y ya no ves, te quedas más ciego que un hombre que no entiende nada. Deja el problema en tu sitio y no te lo acerques tanto que te quedes ciego. El Señor es luz y Él quiere darte la luz de la salvación. No claudiques entre 2 pensamientos, sino cree, y la Biblia dice que al que cree,
todo le es posible. Que Dios os bendiga. Amén. Hermano, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras y Alabado. desearte lo mejor en tu ministerio, ahora en este tiempo aquí en Filadelfia, en Jerez. Amén. Y que el Señor te siga conservando ese entusiasmo y ese vigor Amén. por su palabra y por amarle y por seguir ahí. Gracias. Por todo. Aleluya. Dios os bendiga. Pues querido amigo, querido telespectador, hemos escuchado el testimonio de un hombre que durante toda una vida el Señor lo llamó y el Señor lo escogió para predicar su palabra. Nos ha contado el hermano Tucho cómo Dios ha sido fiel en su vida y cómo él ha podido experimentar la fidelidad de Dios, donde muchas personas han conocido el Evangelio y muchas personas siguen siguiendo su palabra que, como no nos cansamos de decir, su palabra fiel y verdadera. Desearos lo mejor, que Dios bendiga grandemente y no olvidaros de verdad de leer su palabra, como bien nos ha dicho el hermano y dice su palabra. La luz vino a este mundo, la luz que alumbra a todo hombre, y la luz que alumbra a todo hombre es la palabra de Dios. Te invito a que leas su palabra, te invito a que vengas también a cualquier iglesia evangélica a escuchar su palabra, a alabar y a glorificar nuestro Dios. Desearos lo mejor, y no te olvides también, si te gusta nuestro programa, de seguirnos a través de Ventana Evangélica, tanto en el Facebook como en YouTube. Que Dios os bendiga grandemente. Seguimos la semana que viene. Un abrazo para todos.